Ustedes, qué bueno que pues, estén interesados en este tema de la mampostería. Como le comentó el ingeniero Carlos, he tenido la oportunidad de trabajar en estos sistemas estructurales en la ciudad de Bogotá y pues también investigando un poco alrededor de diferentes ciudades en Colombia. Entonces, en ese momento están viendo mi pantalla, ¿es cierto? Sí, señor. Claro, listo, súper. ¿Qué voy a hablarles el día de hoy? Hoy vamos a hablar unas generalidades muy importantes sobre las estructuras de mampostería, donde nos vamos a enfocar en varios aspectos. Entonces, el primer aspecto es, bueno, ¿qué entendemos nosotros por sistemas estructurales de los diferentes tipos de mampostería? También diferenciarlo. Esto es un poco de recordarles que seguramente ustedes saben diferenciar los sistemas estructurales de concreto por lo de mampostería, y pues posterior a eso definimos, bueno, cuál es el comportamiento estructural, cómo se comporta este sistema, qué normativas existen a nivel nacional, para posterior identificar, bueno, cuál es la mampostería no estructural, que es lo que nosotros vemos en todas nuestras viviendas, en las periferias de las ciudades, en la construcción diaria. De hecho, nosotros la podemos ver también no solo en la periferia, sino también en zonas céntricas, en diferentes barrios. Creo que en todas las zonas de las ciudades podemos encontrar elementos de mampostería, pero enfocándonos nosotros en la mampostería no estructural alrededor de Colombia. Y al final vamos a hablar un poquito sobre cuál es qué metodologías o qué formas podríamos nosotros intervenir estas viviendas para hacer una reducción de la vulnerabilidad estructural. La idea de la charla es hacerla un poquito más interactiva. Yo en este momento ya estoy viendo solo mi pantalla, pero como ustedes están ahí en un auditorio, están con una mesa redonda, podemos compartir, hablar entre nosotros, entonces no tengan ningún miedo en el cual deseen como pedir la palabra o preguntarme algo, podemos hacerlo bastante interactivo. ¿Listo? Entonces, me gustaría que ustedes me definieran qué entienden ustedes por sistemas estructurales en concreto, cuáles han visto, cuáles tienen identificados, identifican ustedes en pantalla en este momento. Pórticos combinados, igual. ¿Se escucha, ingeniero? Un poquito, ¿pueden hablar un poquito más duro, por favor? Pues hay pórticos. Sí, muy bien. Combinados, individuales. Ok, bueno, acá podemos ver más o menos el esquema de tres sistemas estructurales de concreto que nosotros identificamos. El primero de acá, voy a apuntarlo acá con el puntero láser. El de acá es el sistema de pórticos tradicionales que nosotros conocemos. Entonces tenemos las columnas, tenemos las vigas, las cuales me sirven para soportar las cargas gravitacionales, o sea, la de la gravedad, peso propio de la estructura y las cargas vivas, pero también nos sirve para soportar las cargas laterales producidas por lo menos por las fuerzas sísmicas o por las fuerzas de viento. Y posterior a esta imagen vemos dos sistemas los cuales combinan los elementos de pórtico y adicionalmente muros de concreto, los cuales sirven pues, para que la estructura sea más fuerte, sea más rígida ante las fuerzas laterales. Toda la selección de estos sistemas pues, va a estar en función pues, del diseño estructural, de la estructura del proyecto que ustedes quieren realizar y pues del fin último de la edificación. Entonces podemos observar en esta diapositiva un ejemplo, un sistema de pórticos durante el proceso de construcción, donde identificamos las columnas y las vigas. Tal vez podemos ver algunos muros en la parte interna, que seguramente es la zona de los elevadores, pero pues también existen las combinaciones de estos sistemas, donde podemos trabajar solo muros de cargas, que son todos los sistemas industrializados, que por ejemplo para los que han ido a la ciudad de Ibagué pueden ver
por los lados de la variante, que existe mucha construcción de sistema industrializado, y pues también existe una combinación de esos sistemas, que eso es más comunes en edificios de oficinas, ¿vale? Y pues existen elementos de mampostería, sí existen elementos de mampostería durante estos procesos constructivos. Entonces acá tengo unas fotografías de diferentes proyectos que se han hecho en Bogotá, en Zipaquirá y en Soacha, donde ven ustedes una estructura principal de concreto, que es un sistema industrializado o un sistema de muro de cargas, que lo pueden identificar muy bien en esta imagen de acá y en esta de acá. Pero vemos los elementos de mampostería que nos van a servir para hacer unas divisiones de las zonas, no solo de las zonas exteriores, como vemos acá, las zonas de fachada de la vivienda, sino también de las zonas internas. Entonces, una pregunta para ustedes, muchachos. Ya sabemos que el sistema de concreto es el que va a soportar las cargas. ¿El de mampostería ustedes creen que van a soportar las cargas de la estructura o qué cargas van a soportar? Ahí estarían utilizados como muros divisorios, ahí no soportarían. Exacto, está muy bien, lo que dice el estudiante está muy bien, pero lo que dijo el compañero al comienzo está bien y no está bien, porque tiene que aguantar las fuerzas sísmicas, pero el elemento propio, ¿sí? Pero no se encarga de aguantar la fuerza sísmica de toda la estructura, o sea, cuando se también la distribuye. Cuando se hace la construcción de estos elementos de mampostería no estructural, tiene que garantizar que por lo menos pueda soportar sus propias cargas y no se me vaya a caer durante un sismo. Pero ellos no van a estar encargados de soportar las fuerzas sísmicas totales de la estructura. Quienes van a estar encargados son los muros de concreto. Es como un ejemplo del cuerpo humano. ¿Quién está encargado de soportar todas las cargas del cuerpo? Los huesos y los músculos estarían encargados del movimiento de las partes del cuerpo, pero no están encargados de soportar todas las cargas y el peso del cuerpo, ¿sí? Entonces, como que cada elemento tiene su responsabilidad independiente. Existe, según la norma, en el título cuando hablamos de la norma de aquí para adelante vamos a hablar de la NSR 10, diferentes sistemas estructurales de muros de mampostería. Entonces, como tenemos diferentes sistemas estructurales de muros de elementos de concreto, vamos a tener diferentes sistemas estructurales de muros de mampostería, donde el primero es la mampostería de cavidad reforzada y la mampostería reforzada. Esta es la que ustedes ven en algunas construcciones. Esto se ve más que todo en los proyectos de interés de vivienda e interés social en la ciudad de Bogotá, donde se construyen edificios de hasta 5 pisos de altura, en los cuales tenemos unos bloques de arcillas con perforación horizontal y pues se hace un vaciado en las celdas del elemento y esas celdas tienen una celda de refuerzo. Tenemos otro sistema que es mampostería parcialmente reforzada, que pues tiene refuerzos, pero no en todos los elementos que debería tener. Mampostería no reforzada, que es una mampostería simple, cruzada, que es lo que nosotros vemos en muchos barrios. Mampostería de muros confinados, que es una mampostería en la cual va a tener unos elementos de columnas y vigas alrededor de estas. Mampostería de muros de diafragma y mampostería reforzada externamente. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en algunas que son mampostería no reforzada, mampostería de muros confinados y mampostería reforzada externamente. ¿Para qué? Para que ustedes puedan identificar y entender cómo es el comportamiento de estos elementos de mampostería. Un ejemplo de mampostería de muros confinados podría ser esta imagen, donde vemos que está pintado en color amarillo los elementos de columnas y vigas de esa mampostería. Entonces, esos elementos me van a ayudar pues, a que se agarre internamente todos los elementos de mampostería. ¿Listo? Como existen diferentes elementos de mampostería, pues también existen diferentes mampuestos o ladrillos en el mercado. ¿Listo? Estos son los que nosotros conocemos convencionalmente y ya ustedes me van a decir si conocen esos bloques con otros nombres. ¿Por qué lo digo? Porque dependiendo de las ciudades donde ustedes se encuentran, van a identificar cada uno de estos bloques
con otro nombre diferente. Entonces, para la ciudad de Bogotá, por lo general se utilizan mampuestos con fines estructurales, o sea, que sirvan para que pueda soportar las cargas de peso y de sismo de la estructura, y los que podemos utilizar son el bloque número 5, bloques de perforación vertical y bloques de concreto. Y los mampuestos no estructurales son el bloque número 4 y el ladrillo rolete. Entonces quiero preguntarle a ustedes en el espinal cómo conocen, por ejemplo, este bloque número 5. H5. ¿H5? Sí, H5. Listo, entonces interesante, lo conocen allá como el H5, en Bucaramanga lo conocen como el H15 porque este bloque tiene un espesor de 15 centímetros y en Cali lo conocen como el bloque farol de 15 centímetros de espesor. Entonces cada ciudad va a tener una nomenclatura diferente, pero los bloques van a tener unas características intrínsecas que me van a ayudar pues, a identificar si son mampuestos estructurales y no estructurales. Entonces, la diferencia que existe en estos dos tipos de mampuestos son las dimensiones y la capacidad o el esfuerzo de la compresión que puedan resistir estos elementos. Esto es súper importante para poder identificar cuáles son los bloques estructurales y cuáles son los bloques no estructurales. Por lo general, los bloques estructurales tienen un espesor mayor de 10 centímetros, lo cual me ayuda para que los muros sean más robustos. En cambio, los bloques no estructurales tienen una resistencia a la compresión más bajita. De hecho, usted puede levantar un bloque no estructural y un bloque estructural y siente la diferencia. Yo soy muy flojo para levantar peso, entonces puedo levantar un bloque doblete, un bloque número 4 mucho más fácil que levantar bloque de perforación vertical, porque estos elementos son más pesados y por ende pues, van a tener una resistencia a la compresión mucho mayor. ¿Vale? Sin embargo, ¿qué podemos encontrar nosotros en el mercado? En el mercado nosotros encontramos muchas cosas. Estas son las fotografías de la ciudad de Cali, de los bloques que se utilizan en la ciudad de Cali. Entonces, hay que ser muy consciente que esta división está dada por normativa, está dada por unas fichas técnicas del ICONTEC que debe cumplir unas características de dimensiones, de geometría, de características físicas y mecánicas, pero lo que nosotros encontramos en el mundo, en la ferretería del barrio, son muy diferentes las condiciones que nosotros idealmente no sé, plasmamos en el momento de programar un proyecto o hacer el diseño estructural de esto. Entonces eso es muy importante, nosotros identificar cuáles son los bloques que podemos encontrar en el comercio. Entonces, en la parte de arriba, en la imagen A, pues son bloques toletes que puede ser muy común para ustedes. Eso yo creo que lo conocemos en todas las partes de Colombia. Pero pues miren que en la parte vemos unos bloques que son totalmente raros. Miren este de acá donde está el puntero, que es un bloque que solo tiene 3 perforaciones, y es un bloque de 7 centímetros de espesor. Entonces, es importante saber cuáles son los materiales que ustedes van a tener en la zona donde van a ejecutar el proyecto, pues para poder hacer la planificación y el diseño de este. ¿Vale? Profe, una pregunta. Claro. Porque dentro de los mampuestos, el bloque H4 no estaría catalogado como no estructural. Por el espesor. Por el espesor resultan, yo creo que está más adelante en una diapositiva, si no lo explicamos al final. Hay un chequeo que nosotros tenemos que hacer de la altura del muro versus el espesor. Entonces, ustedes saben que si ustedes tienen un espesor muy pequeño, el muro no puede ser muy alto. ¿Listo? Entonces, estos muros por lo general tienen que ser de 2.4, 2.5 metros de altura. Y hay una relación que es la altura no puede ser mayor a 25 veces el espesor. ¿Listo? Entonces, si tenemos un bloque de 10 centímetros, lo multiplicamos por le hacemos esa operación. Para un bloque de 10 centímetros, la altura máxima sería de 2.5 metros. Pero cuando tenemos un bloque mucho más pequeño, pues la relación va a bajar y por lo general estos muros
en las zonas informales, bueno, en la vivienda, en la construcción, vamos a hablar así en la construcción en general, puede llegar a tener unas alturas mayores de 2.5 metros. Entonces, por eso es necesario que, pues, si vamos a utilizar un bloque estructural, que tenga un espesor mucho mayor, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo. Eso, pues digamos que con el bloque número 4, o con el H4, como ustedes lo llaman, es crítico, pero no tan crítico, porque pues estamos ahí como al ras, pero cuando tenemos un bloque como este farol de 7 centímetros de espesor, es muy complicado, porque entonces no podemos tener una altura libre del muro, y de hecho cuando ustedes ven un muro tan delgadito y hacen una prueba tan sencilla como golpearlo 2 veces, obviamente no golpearlo con las ganas de que tumbar el muro, pero sí de analizar su estabilidad, ustedes ven que el muro se tambalea, se mueve mucho. Entonces pasa como por ejemplo en los árboles. Entonces si ustedes ven una palmera muy delgadita, pues el viento la mueve muy fácil, pero si ustedes ven un árbol como un pino bastante robusto en su tronco, pues es más difícil que lo mueva. Entonces ahora esos movimientos laterales del árbol, si lo trasladamos a una estructura, serían los movimientos del viento también, pero también del sismo. Entonces, una estructura más esbelta, que es más delgadita, pero más alta, pues va a ser más susceptible a que colapse durante un sismo, ¿vale? Muy bien. Pasemos ahora a analizar cuál es el comportamiento estructural y las normativas que deberían cumplir estas estructuras de mampostería. Entonces, si nos vamos al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, a la NSR 10, nosotros tenemos 2 capítulos que hablan específicamente de estructuras de mampostería. Título de mampostería estructural, y el título es casas de 1 y 2 pisos. Obviamente tenemos otros títulos que tenemos que aplicar y cumplir, como el título A de fuerzas sísmicas, el título B de cargas para el diseño, algunos apartados del título C, que son los elementos de concreto. Pero pues estos 2 capítulos son los que me abordan de forma más general y más puntual todo lo relacionado a la mampostería estructural. El año pasado, adicionalmente a estos 2 capítulos, se creó el documento AIS 410-23. ¿Qué quiere decir eso? Este es un documento que está anexado a la norma y que me permite hacer la evaluación y reducción de vulnerabilidad sísmica en viviendas de mampostería. ¿Qué situación tenemos en Colombia? Eso lo vamos a hablar casi al final de esta presentación, que pues muchas viviendas del país se han construido un sistema de mampostería, pero un sistema de mampostería no estructural, los cuales pues no son aptos para resistir cargas sísmicas en determinadas zonas del país. Entonces hay que plantear estrategias para poder evaluarlas, mirar en qué estado se encuentran y qué actividades podemos utilizar para la reducción de vulnerabilidad estructural de esta. Entonces este último capítulo es súper importante. ¿Por qué? Porque ya nos da las primeras herramientas para poder intervenir estas viviendas de mampostería. ¿Listo? Nosotros partimos de un análisis muy sencillo, y el análisis que vamos a mirar acá es: tenemos un murito el cual vamos a aplicarle 2 fuerzas, una fuerza en la carga del eje fuerte, que es perpendicular al muro, y la otra, paralelo al muro, y la otra que es una fuerza en la carga del eje débil, que es perpendicular al muro. Cada una de estas 2 fuerzas me va a generar un comportamiento diferente, y ustedes pueden hacer el ejemplo con una hoja de cuaderno, con un pedazo de cartulina, con lo que tengan a la mano, y van a aplicar esas 2 fuerzas. Cuando ustedes aplican una fuerza con sus manos, entonces voy a agarrar, por ejemplo, esta hojita que tengo por acá. Si ustedes tienen acá y le van a aplicar una fuerza en el eje fuerte, pues va a ser el comportamiento distinto a si ustedes tienen acá la hojita y le aplican una carga puntual, ahorita con mi mano, en el eje débil. ¿En qué eje va a ser más fácil tumbar el muro? Pues en este elemento, de esta forma, cuando aplicamos una carga de forma perpendicular al muro. Entonces eso es muy importante. ¿Para qué? Para analizar que pues un murito o una vivienda de mampostería no solo puede tener ejes en una sola dirección, tiene que tener ejes en ambas direcciones,
para que pueda soportar las cargas en ambos sentidos y puedan trabajar en conjunto. Acá es muy importante que los muros trabajen en conjunto, como lo vemos en la siguiente imagen. Entonces vamos a tener ya no un eje fuerte, sino un eje débil, sino vamos a tener dos ejes en el eje de las X y en el eje de la Y, transversal y longitudinal, que me va a ayudar para soportar las cargas laterales de la estructura. ¿Listo? Sin embargo, como les decía anteriormente, a mí no me sirve tener los muros como el caso de los muros que están en morados, donde ven ustedes que los muros están sueltos, no están amarrados entre ellos. ¿Por qué? Porque al momento en el cual no están amarrados, pues eso, cada muro empieza a trabajar de una forma independiente uno al otro. Y lo importante es saber que los muros estén amarrados entre sí para soportar las cargas. Entonces vemos, por ejemplo, este ejemplo, donde tenemos la dirección de sacudida del sismo, pues los muros se van a comportar en un sentido contrario, va a soportar los muros que están en su eje fuerte, que son los muros que están en color púrpura, pero pues los que están en su eje débil, pues van a ser más susceptibles a que se caigan. ¿Por qué? Porque no están amarrados. Sin embargo, si hacemos un amarre entre ellos, esos amarres se pueden hacer de diferentes formas, pero si estamos pensando en una mampostería no estructural y hacen ustedes los muros trabados en sus esquinas, pues ese trabe entre los muros me va a ayudar a que exista una mejor estabilidad de los muros que se encuentran en el sentido débil, y pues va a evitar el colapso de estos. ¿Listo? Entonces es muy importante que todas las estructuras de mampostería se encuentren amarradas entre sí. ¿Listo? ¿Sí es clara esta parte? Sí, señor. ¿Tienen preguntas, muchachos? Muy bien. ¿Preguntas? Sin embargo, pues no podemos abusar. ¿Listo? Hay unas dimensiones en las cuales los muros tienen que ser, o mejor dicho, tienen que tener elementos que les ayuden a ese amarre lateral a cada tantos metros. En la normativa me dice que estos muros no pueden tener una longitud mayor a 4 metros de largo. ¿Por qué? Porque si no pasa este efecto del muro largo. ¿Qué es el muro largo? Ustedes, si tienen un muro cortico, pues es más fácil que se mantenga estable. Pero si ustedes tienen un muro más largo, una hoja más larga, pues es más fácil que se voltee. Que lo que pasó acá en la imagen, si la están viendo acá desde la cámara. Entonces es muy importante tener unos muros transversales a lo largo de esos muros largos. En las viviendas donde podemos ver estos muros largos, por ejemplo en las salas que tienen un fondo de más de 4 o 5 metros. ¿Por qué? Pues porque nadie va a poner un muro en la mitad de la sala que atraviese el comedor, que atraviese el sofá, ¿cierto? Entonces, es muy importante pues definir, bueno, qué elementos se puede utilizar para evitar ese problema del muro largo, que se caiga por el plano. Son cargas que se generan en el plano, y pues cuando llegue el sismo, pues se va a generar el colapso de esta estructura. ¿Vale? Colombia está dividido en diferentes zonas de amenaza sísmica. Yo sé que Ibagué está en zona intermedia, pero no sé si el Espinal en qué zona de amenaza sísmica está. ¿Ustedes saben esa información? Alta, listo. Entonces, bueno, cuando estamos trabajando en zona de amenaza sísmica alta, tenemos que tener unas consideraciones en las cuales van a ser más exigentes la normativa para que pues, la estructura no tenga riesgo de colapso durante un evento sísmico. ¿Qué condiciones nosotros podemos analizar cuando estamos empezando a mirar la construcción de una vivienda en mampostería? Primero, tenemos que mirar, bueno, cuál es su regularidad en planta y cuál es su simetría. Entonces tenemos dos casos. El caso de la imagen de acá, que es una vivienda que tiene 6 metros de ancho, ese es el ancho típico de las viviendas que tenemos en Colombia, pero tiene 18 metros de fondo. Entonces estas viviendas van a tener un comportamiento bastante complicado durante un sismo, porque pues esa longitud, al ser muy grande comparado al ancho, pues los momentos o las fuerzas que se generan durante el movimiento sísmico van a ser más críticas.
¿qué se puede hacer para poder reducir ese problema de fuerzas sísmicas y no poner a la estructura como en tanto estrés o que vaya a trabajar tanto durante un sismo? Se pueden hacer unas juntas de construcción para separar los elementos. Entonces miren que acá en esta imagen tengo la misma vivienda de 6 metros de ancho, pero está dividido en 2 módulos, por decirlo así, los cuales son los módulos de 9 metros de largo. Entonces el comportamiento va a ser, las fuerzas sísmicas van a ser no más bajitas, sino van a generar que la estructura no necesite como elemento más robusto para que soporte de mejor forma las fuerzas sísmicas. Y pues eso también, ¿en qué me va a condicionar? En que vamos a tener elementos que no van a ser caracteres de concreto, vamos a tener una reducción de costos de los materiales, versus si tenemos una vivienda con una configuración más grande, más rectangular, por decirlo así. Acá lo que nosotros buscamos es que las viviendas sean un rectángulo, pero un rectángulo muy chiquitico. ¿Para qué? Para que pues, el comportamiento de la estructura durante un sismo sea mucho mejor. Profe, disculpe, sí, claro. ¿Al que hace referencia usted con juntas de construcción? Juntas de construcción es hacer una dilatación. Entonces vamos a mirarlo acá. Es que hay diferentes conceptos de juntas de construcción. Si nosotros nos vamos a un tanque de agua o si nos vamos para una losa de concreto de parqueadero, son esas juntas que ustedes hacen con un disco de corte, ¿cierto? Para poder dividir los elementos de concreto y que por ahí se vaya la fisura. Cuando hablamos de edificaciones en mampostería, las juntas de construcción es hacer o buscar, de un momentico y hago un zoom acá si puedo hacerlo, acá, ¿listo? Acá lo que nosotros buscamos es dividir la estructura en 2 elementos. Miren que prácticamente acá se dividió el muro que teníamos en esta zonita de acá y vamos a trabajar como si fueran dos módulos independientes, por decirlo así. Acá la casa tiene una sola estructura. Imagínense que esto es una casa, un solo piso. De la casa tiene una sola estructura donde todos los muros trabajan en conjunto. ¿Cómo tienen que trabajar en conjunto? Uy, me adelanté. O sea, es como si amarrara en 2 partes. Exacto. Quedaría el muro en 2 partes. O sea, quedaría recuerden como a para 30 centímetros. Para el caso, Sí, vamos a sea llamar doble. el caso de la izquierda. Un muro, queda doble. Un espacio. Sí. Tenía una pregunta, ¿cuál es más o menos Claro. la separación promedio que se manejan en este tipo de juntas en los mampuestos? Por lo menos tiene que ser entre 3 a 5 centímetros dependiendo de la altura de la estructura. ¿Listo? Entonces ustedes pueden tener una dilatación de 3 centímetros. Esas dilataciones por lo general no dejan el hueco ahí, no dejan ahí el hueco, sino le ponen unos copores, aunque pues toca buscar un elemento que no se comprima tan fácil, ¿listo? Pero pueden ser entre 3 centímetros cuando es una estructura solo piso, pero cuando son estructuras de más pisos, pues esa junta tiene que ir abriéndose un poquito más. ¿Listo? Acá lo importante es que al hacer la junta de construcción me va a garantizar que cada módulo va a trabajar de forma independiente y pues se va a comportar de una mejor forma durante un evento sísmico. Esta estructura, ¿cómo se va a comportar? Pues se va a comportar diferente. Vamos a tener una estructura más larga, entonces pueden haber más efectos de fuerzas internas como la torsión o fuerzas de flexión dentro de los muros. Imagínense, acá tenemos un muro larguísimo de 18 metros versus 2 muritos de 9 metros, pues son muros grandes, entonces el comportamiento va a ser más diferente. ¿Listo? La forma de la pega con la columna. Bueno, la pega con la columna. Listo, súper. Si tengo 2 muros, tengo que hacer 2 columnas. Materiales de la construcción, pues son los materiales que nosotros conocemos. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo sería entonces la pega de los muros? ¿Tendría que hacer 2 columnas entonces? Sí, serían como Dos 2 columnas tendría que hacer con los muros, Sí, como se veía en el sí, dibujito. independientemente. exacto. Ingeniero. Súper bien. Ingeniero, Señor. lo que pasa es que en el Espinal, por lo regular, las casas son de 6 De por 15. 6 por 15. 6 por 15. También Entonces, aplica, eso no, o sea, también aplica ese sistema. ¿O solo es si es 3 veces el frente? No, sí aplica. Nosotros tenemos que cumplir una relación de ancho por largo, que es una relación, si no estoy mal, de 1:3. ¿Listo? Entonces,
Entonces, si es de 6 metros de largo, la profundidad de 3 sería más o menos 18 metros, que estaría bien, pero pues lo ideal es poder hacer una división para que la estructura se comporte de mejor forma. O sea, si tenemos una vivienda que está construida como la que vemos acá, no significa que está mal, puede comportarse bien, pero vamos a necesitar un análisis en los cuales los muros tienen que tener una mejor resistencia ante las fuerzas sísmicas. En cambio, si tenemos dos módulos, así como los que estamos hablando, de 9 metros de largo por 6 metros de ancho, pues los muros tienen que ser buenos, tienen que resistir las fuerzas sísmicas, pero pues van a necesitar como menos requerimientos o menos condiciones que los hagan tan fuertes comparados a las condiciones de acá de la izquierda, ¿vale? Pero la pregunta es que como acá en Espinal se manejan son 15 de fondo, ¿también aplica ese refuerzo de junta de construcción? ¿O no aplica para esa medida? Sí aplicaría, pero ¿qué pasa? Que ustedes no pueden llegar a decir, bueno, voy a dividirlo y ya, o sea, voy a llevar un disco de corte, voy a cortar el muro y listo, ya tengo la junta de construcción. No, la idea es que ustedes tienen que garantizar que las dos estructuras sean independientes. ¿Qué les escuchó ahorita un compañero? Decía entonces esto sería un muro nuevo y columna nueva. Sí, tendría que tener muros y columnas nuevas, pero también tendría que tener una cimentación independiente, una estructura a la otra, para que se comporten como dos módulos estructurales, ¿vale? Pero lo que yo les mencioné al comienzo, si tenemos una estructura de la configuración de acá de 6 por 18 metros, está bien, pero pues toca que hacer un análisis para verificar que los elementos soporten mejor las cargas versus a la condición que tenemos los dos módulos independientes, que van a ser estructuras que van a ser mucho más fáciles hacer cumplir, por ejemplo, la norma, o hacer cumplir que sean seguras ante fuerzas sísmicas. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Listo. Muy bien. De hecho, esto es lo que hace interesante las construcciones de mampostería, porque son diferentes en todas las partes del país. ¿Listo? Hablemos ahora de los materiales. Los materiales son los mismos que nosotros conocemos en la construcción. Materiales simples, agua, cemento, arena, grava, madera, acero y bloque, pero pues cada uno de estos materiales tiene que cumplir con unas especificaciones de resistencia y con unos diseños de mezclas, en el caso para el mortero de pegue, para el concreto. Entonces las unidades de mampostería, lo más importante acá es que tenga una resistencia de 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado o de 3 megapascales. Eso me va a ayudar a garantizar que los muros se comporten de forma adecuada y no colapsen o no se dañen rápidamente durante un evento sísmico. ¿Listo? ¿Encuentran ustedes bloques de menor capacidad? Sí, y por lo general esos bloques son los que se venden de segunda o tercera en las ferreterías. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes hacen la compra de esos elementos, y pues se debe pedir los certificados de calidad, y pues dependiendo de la complejidad del proyecto. Cuando digo eso es muy diferente cuando ustedes están haciendo una unidad de vivienda, 300 unidades de vivienda. Entonces cuando ya son más las cantidades de vivienda, pues lo aconsejable es llegar a mandar a hacer pruebas de calidad de estos bloques. ¿Sí? Tenemos un caso, por ejemplo, muy atípico ahorita, un proyecto que estamos desarrollando en Ecuador, donde la resistencia a la compresión de los bloques de cemento concreto es de menos de 1 megapascal. Son bloques demasiado malos que pues las personas tienen la concepción de que como es un bloque el cemento va a ser mucho mejor, pero la realidad es que vemos todo lo contrario. Entonces la resistencia a los bloques y pues la calidad de la configuración geométrica de estos, que ustedes no vayan a utilizar bloques partidos, fisurados, dañados, bloques de segunda. Si son para elementos estructurales, tienen que ser los bloques de mejor calidad. ¿Listo? Tenemos que tener una buena dosificación del mortero de pega, que va a tener una relación de 1:4, 1 de cemento, 4 de arena. Y
los espesores de las juntas de los bloques tienen que ser de mínimo 1 centímetro, no más de 1,5 cm o 2 centímetros. Es muy importante que no pase, por ejemplo, lo que vemos acá en esta imagen, donde tenemos bloques de mala calidad utilizados y solo tenemos pega, mortero de pega en las partes superior e inferior. Eso tristemente es muy común en Bogotá. En Cali no es tanto, pero en Bogotá sí vemos que solo le aplican el mortero de pega en la parte de abajo, en la parte de arriba, pero pues la parte lateral del bloque también necesita ese mortero de pega. La calidad de los elementos de concreto, pues puede ser hasta 15 megapascales, 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero yo prefiero que trabajemos de 17 megapascales en adelante y que tenga una relación o una dosificación de 1, 2, 3. Lo clave acá de los elementos de concreto para que me alcance esta resistencia mínima es el curado de los elementos, que se haga el curado oficioso, que se le aplique 3 veces al día al agua por lo menos durante los primeros 7 días de existencia del muro. Con eso nosotros garantizamos que por lo menos cumpla la resistencia mínima y nos vaya a tener una resistencia mejor. ¿Listo? Y el acero de refuerzo, lo más importante del acero de refuerzo, nosotros podemos utilizar un acero oxidado en el cual vemos que tiene una capa marrón, eso está bien. Lo que tenemos que tener cuidado es que ese acero de refuerzo no esté contaminado ni por barro, ni por aceite, ni por otro agente externo, y que no tenga una oxidación avanzada, que ustedes ven que ya el acero se empieza como a picar o que tiene una reducción en el espesor. ¿Listo? Entonces esas son las consideraciones más importantes. Los elementos de madera se utilizan más que todo para los encofrados. Entonces yo siempre he pensado que es mejor gastarle un poquito de plata más a que tengamos un buen encofrado, a después de fundir el elemento de concreto, llegar y picarlo y dañarlo para que tenga la forma que nosotros esperamos del espesor o del ancho de la columna. Entonces es mejor tener una buena madera para encofrado para pues tener menos problemas de reparación del elemento construido. ¿Listo? Y lo último, el agua, pues ustedes saben que no puede ser agua de sal, tiene que ser un agua tratada, que ustedes pues vean que no tenga impurezas, no tenga contaminación, no tenga materia orgánica, no tenga presencia de aceite. ¿Listo? Y tener mucha precaución, más bien estar como muy atentos a las dosificaciones que se usan en obra. En obra los diferentes maestros de obra tienen diferentes formas de hacer su dosificación. Me parece que está bien, pero me preocupa es cuando se mete el factor agua, porque pues por lo general en estos elementos de concreto se le agrega más agua de la que requiere. ¿Por qué? Por temas de trabajabilidad, para que sea más fácil transportarlo, para que sea más fácil el vaciado de concreto en la columna. Entonces tienen un concreto más fluido, pero si tienen mucha agua no estamos cumpliendo la relación agua-cemento y pues seguramente no podríamos estar cumpliendo la resistencia a la compresión de estos elementos. Genero una ¿Vale? pregunta. ¿Señor? Hablabas ahorita más o menos de la resistencia que debe cumplir el bloque. Sí. Donde hablábamos de 30 kilogramos por centímetro cuadrado, 3 megapascales. Los Sí. bloques de tipo estructural, ellos, pues me imagino yo que deben cumplir con una resistencia mínima. ¿También se apega a esos 3 megapascales o ellos necesitan más resistencia? Más resistencia. Esos bloques estructurales, no tengo el dato puntual, pero sé que es más de 10 megapascales. Entonces hay que tener mucho cuidado que ustedes no empiecen a mezclar bloques. 14 megapascales. Creo que está como en 15. 14 megapascales ahorita el bloque estructural. ¿Sí? Sí. 14 megapascales, listo. Sí, más o menos debe ser ese valor. Yo tengo presente que son más de 10 megapascales. Tienen que tener mucho cuidado, no mezclar bloques de diferente resistencia a la compresión, porque esa resistencia a la compresión va a ser un factor bastante importante para determinar la rigidez de los muros. Entonces, si yo tengo unos elementos más rígidos comparados con otros elementos, pues ahí se me genera un problema en el comportamiento estructural dentro de la edificación, que puede ser que voy a tener unos muros que van a resistir mucho, pero otros muros que no. Entonces, si existe un colapso de la estructura, puede ser que no se colapsen los muros,
que tienen una muy buena resistencia a la compresión, pero los demás muros sí colapsan. Pues la idea es que ningún muro colapse, y pues eso va a estar en función a la resistencia a la compresión que nosotros vayamos a utilizar en los bloques. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si ustedes van a utilizar un bloque de N resistencia a la compresión, que sea el bloque general de toda la vivienda. O sea, si ustedes van a hacer un bloque estructural, un bloque estructural de más de 10 megapascales, entonces la mayoría de los muros de la vivienda tienen que tener ese bloque. ¿Listo? Igual, si van a tener unos bloques de resistencia a la compresión de 3 megapascales, la mayoría de los muros deben tener un bloque de esa resistencia para que garanticemos lo que veíamos acá. Esta imagen de acá de que los muritos trabajen en conjunto, trabajen como una unidad, no solo va a estar en función de que los muros estén trabados entre sí, sino que tengan unas propiedades muy similares tanto de calidad como de construcción. ¿Vale? Okay. ¿Alguna otra duda? Sí, me surge otra duda, ingeniero. Digamos, Claro. si nosotros estamos manejando un proyecto, digamos, de gran magnitud, digamos, como estamos construyendo X cantidad de viviendas y estamos en un sistema estructural, me imagino que entre las especificaciones técnicas nos dicen su bloque de tener mínimo, digamos, 14, 15 megapascales. Está dentro de las Sí. especificaciones. Nosotros como ingeniero, ¿cómo debemos operar o qué proceso debemos cumplir para certificar o estar seguros de que los lotes que digamos que el proveedor nos está entregando estén cumpliendo dentro de los parámetros, o cada cuánto nosotros debemos estar haciendo ese análisis? Porque yo puedo decir, no, el proveedor me lo dice, yo nunca le hice un análisis, Exacto. construí ya 100 viviendas y resulta que Interventoría me hizo un análisis y no, estamos por dado 14, yo con 100 viviendas construidas. ¿Cuál es el proceso Entonces, de cumplir? Le complemento un poquito a la pregunta que hace el compañero. Lo que pasa es que hay muchas, aquí en la zona no trabajamos mucho los bloques Santa Fe. Se compra más bien el bloque cerámico que viene de Boyacá y el que viene de Bogotá. Inclusive aquí en Girardot hay uno que también fabrica. Sí, entonces a ellos, pues ¿quién les hace ese control? Porque no les pide una certificación a ellos y ellos nunca la dan. Dicen, sí, es el bloque, pero no dan la especificación más de medida, pero no de la resistencia. Ok. Eso es interesante y un poquito delicado. Cuando el proveedor no da el certificado, nosotros deberíamos garantizar o hacer unas pruebas a compresión mandar a hacer unas pruebas de laboratorio de esos bloques. Yo no sé si la Universidad de Ibagué, que es la que tengo entendido que tiene ingeniería civil, o la cooperativa, tiene los laboratorios para hacer pruebas a compresión de estos elementos. Sí, nosotros Entonces, estamos sí. con la piloto en ese tema para hacer unos ensayos a unos bloques tipo de la zona. Ahí es muy importante hacer un estudio de caracterización de los bloques, porque vuelvo al caso de Ecuador que estamos trabajando ahorita. Cuando nosotros iniciamos el proyecto nos dijeron, no, los bloques de concreto tienen una resistencia de más de 3 megapascales. Y dijimos, bueno, pues, no es la mejor para concreto, pero está bien. Pero los estudios que nos contradijeron eso fue un estudio de una universidad de la zona. Entonces ahí es muy importante que se haga un estudio de caracterización de los bloques que se estén comprando. No tengo el dato de por cuántas unidades de bloque uno tiene que recibir para hacer la prueba, pero seguramente en el título I de la NSR 10, que es el título de supervisión técnica, tiene que decir por cuántas unidades de bloque se tienen que mandar a hacer pruebas de laboratorio. Doy un ejemplo que si lo tengo más presente. Yo sé que por cada 10 o 20 toneladas de acero de refuerzo que entre a una obra, uno tiene que mandar a hacer pruebas de ese acero de refuerzo. Entonces, más o menos la cantidad o la relación por bloques tiene que ser algo así, no inventar un dato. Entonces, por cada 5.000 bloques que entra a la obra, se tiene que hacer un loteo y una prueba representativa de esos bloques que entran. Entonces, mi recomendación es, no coman entero por la ficha técnica. Obviamente uno puede hacer utilizar. No tengo imágenes acá en este estudio, pero déjenme buscar algo rápidamente.
¿Cómo? El bloque, ¿cuánto le puedo? 12 por 15. Un momento. Pero cambiaron la forma. Como 12 por 15. 12 por 15. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, este es el estudio que se realizó en Ecuador, en la Escuela Politécnica Nacional, donde están haciendo la caracterización de los bloques. Entonces, ¿cuáles son las propiedades más importantes que ellos analizaron? Pues existen diferentes pruebas para los bloques, que vamos a llamar los mampuestos, y para la mampostería, que ya es el conjunto del bloque. ¿Listo? El conjunto entre el bloque con el mortero de pegue y la interacción de cada uno de los bloques o de los mampuestos. Entonces, para los mampuestos, que es el ladrillo solito, el bloque solito, se hacen pruebas de compresión y pruebas de fuerza cortante, donde pues, se somete una fuerza de compresión en una prensa, como la de los cilindros de concreto, pero pues, tienen que tener una serie pues, para que la prueba quede bien hecha, y en el cual puede determinar en función a n número de bloques que hayan estudiado, pueden determinar una resistencia a la compresión promedia. Por ejemplo, acá se podría ver, esto es un montón de estadísticas que se realizan, y pues acá se ven las características de, bueno, cuáles son las resistencias de 6 bloques que hicieron las pruebas, y cuál es la resistencia promedio, y se tienen que mirar y hacer unos chequeos, bueno, cuál es la desviación estándar de esa prueba y unas correcciones probabilísticas para tener un valor más acertado. Por eso les decía que esos bloques son de una resistencia muy bajita, de 0.97 megapascales. Sin embargo, a mí solito el dato del bloque, la resistencia a la compresión del bloque me da información, pero no me dice mucho. ¿Qué más necesito además de eso? Hacer unas pruebas de los muretes, que están más adelante. Acá está. En este caso, la prueba de los muretes, ellos la trabajan con 3 bloques, pero existen N formas. Vamos a analizar esta sencilla, pero pues hay otras formas en las cuales pueden analizarse, donde se pone a trabajar estos muretes en una prueba de compresión y determinan un valor llamado F'M, que es la resistencia a la compresión, ya no solo el bloque, sino el murete mampostería, que va a trabajar en conjunto los bloques con los morteros de pegue. Entonces, esa es otra prueba que ustedes tienen que realizar, y miren que acá las configuraciones o las formas de los bloques ensayados son los mismos bloques que nosotros vemos en obra. Y lo interesante acá es que ellos hicieron las pruebas de los muretes en diferentes configuraciones. Uno pegado simplemente, que es el caso del 0 del O. El otro, que es el caso A, que es como le hicieron un bisel o le quitaron el exceso de mortero en la punta, o el caso B, dejaron el mortero a ras con la cara del bloque, o tiene un revoque sencillo de 2 milímetros o un revoque más grande de 18 milímetros. Entonces, dependiendo de estas condiciones, pues vamos a tener unos datos de F'M, resistencia a la compresión del murete. No vamos a alcanzar a analizar en esta presentación cómo podemos utilizar esos datos en el diseño estructural, pero lo que yo les puedo decir es que estos datos son los valores de entrada para poder hacer mi diseño estructural y definir, bueno, cuánta es la cantidad de muros que necesito, y esos muros van o no van a resistir las fuerzas sísmicas de la zona. Entonces, conclusión de esta partecita: cuando se vayan a hacer laboratorios de los mampuestos, pues tienen que ser los mampuestos, la geometría de los mampuestos que van a utilizar en la zona, y tienen que, cuando se hace la construcción de los muretes, tienen que ser por lo menos un muro que tenga unas condiciones muy similares. Hay otras pruebas, sí hay otras pruebas, pero pues eso depende también del alcance del proyecto. Entonces, lo más importante para ustedes como ingenieros o residentes en una obra, como tecnólogos residentes de una obra, es definir que estos bloques
sí cumplen con la resistencia a la compresión, ¿vale? Un momento. Listo. Bueno, además de los materiales, nosotros tenemos que identificar, bueno, cómo es la cimentación de estas estructuras y cómo se va a comportar ante las fuerzas gravitacionales. Entonces, es bastante clave que nosotros identifiquemos que la ubicación de estas viviendas se encuentren en suelos aptos. Estas recomendaciones de acá es un documento que habla sobre el título de la NSR10, donde me dice, oiga, para viviendas de 1 y de 2 pisos, nada más, solo viviendas de 2 pisos, ustedes pueden hacer una pique de 2 metros de profundidad para caracterizar el tipo de suelo. Entonces, ustedes observan un tipo de suelo arcilloso, rocoso, no sé qué. Pero si ustedes ven ya como cositas raras que, no sé, en los 2 metros ustedes vieron puro relleno, o vieron un suelo de muy mala calidad, un barro, o vieron ya a nivel freático a menos de 1 metro de profundidad, ahí sí me dicen, oiga, necesito hacer un estudio más detallado. ¿Listo? Entonces es importante hacer el estudio de suelos. Si vemos un suelo de calidad buena y vamos a seguir los estándares del título E, podríamos evaluar unas condiciones generales donde no es tan necesario hacer estudio de suelos. Pero siempre cuando vemos unas condiciones muy raras y si no vamos a utilizar el título E, si no vamos a utilizar el título D, el título C o otro título de la normativa, ahí sí nos obligan a hacer estudio de suelos. Entonces el estudio de suelos, por lo menos ustedes tienen que tener unas habilidades para poder identificar y caracterizar si el suelo es de buenas condiciones o no visualmente, para determinar el paso siguiente, bueno, qué es lo que debo hacer. ¿Qué otras condiciones, además del estudio de suelo, que ustedes tienen que identificar? Que la zona no se encuentre en una zona de ladera, que no se encuentre en una zona de relleno, que está al lado de una pendiente, una montaña, en el cual pues, pueden generarme condiciones de riesgo a la vivienda donde van a construir, ¿vale? ¿Qué podemos identificar en estas imágenes? Que pues dependiendo en la forma en la que esté el muro, podemos identificar si la cimentación está buena o no. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de arriba, que tenemos unos asentamientos diferenciales, los cuales pues generan estas fisuras en escalonamiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La cimentación está mal, el suelo está mal. ¿Listo? Para el caso de viviendas de 1 y 2 pisos, según el título E, podemos utilizar unas dimensiones típicas para los elementos de concreto. Entonces podemos trabajar unas vigas cintas que tienen que tener unas dimensiones de 30 por 30 centímetros. Estas vigas cintas pueden tener un acero de refuerzo de 4 número 3 y presentan estribos de acero número 2 que se encuentran ubicadas cada 20 centímetros, excepto en sus extremos. En los extremos de estas vigas tienen que ser los primeros 60 centímetros o, para hablarlo más fácil, los primeros 6 pliegues, los primeros 6 estribos, tienen que ser ubicados cada 10 centímetros. Acá lo más importante de los estribos es que el gancho es cerrado, es súper importante. Por favor, ustedes tienen que molestar mucho en obra que se garanticen eso. ¿Por qué? Porque en obra no se genera ese cierre de los ganchos porque es más trabajo para el operador. Si nosotros tenemos un gancho abierto, hagan de cuenta que ustedes están llevando una bolsa de mercado muy pesada, ustedes lo están llevando con sus manos. Si ustedes tienen el puño cerrado, pues va a ser mucho más fácil levantarlo, pero si ustedes tienen el puño abierto y la bolsa muy pesada, pues se les cae lo que trae la bolsa de mercado. Acá pasa lo mismo con el pliegue. Si ustedes tienen un pliegue cerrado, pues me van a generar una zona de confinamiento en esta parte de acá y pues va a tener un mejor comportamiento esta estructura de concreto. Pero pues si tenemos un pliegue abierto, pues es mucho más fácil que se abre, que se reviente esa zona de confinamiento de concreto y pues va a tener una menor capacidad de resistir las fuerzas sísmicas. Hay casos donde es mejor tener un concreto ciclopio debajo de esa viga de amarre. ¿Para qué? Pues para poder garantizar una mejor distribución de fuerzas que se transmiten de la superestructura al suelo.
Dependiendo del número de niveles de la vivienda, yo voy a tener unas vigas más pequeñas o unas vigas más grandes o un acero de refuerzo de mayor diámetro. Entonces, por ejemplo, en el caso de acá abajo, que es para viviendas de 2 pisos, ya no voy a tener 4 número 3, ya no voy a tener acero de 3 octavos, sino voy a tener acero de media pulgada. Entonces, entre más grande la estructura, pues voy a tener un acero que tiene que presentar un mayor diámetro para que pueda soportar de mejor forma las cargas a las cuales se encuentra sometido. ¿Vale? Entonces, con relación a lo que usted dice, por ejemplo, ¿sería mejor realizar una zapata en concreto propio o la cimentación como tal? Depende, depende, es una buena pregunta. Estas condiciones de acá son para viviendas de 1 y de 2 pisos que apliquen el título E. Si el estudio de suelos me indica que tiene que tener una zapata aislada, tenemos que construir la zapata. ¿Qué es lo importante de la zapata? Que se encuentre conectada a la estructura con las vigas de arrastre y todas las vigas de arrastre de la estructura amarren toda la cimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo principio que estamos hablando acá, de que los muros tienen que estar amarrados, tiene que aplicar para la cimentación. Toda la cimentación tiene que estar amarrada. Obviamente vamos a tener una zapata aislada que le sigue el pedestal y después va a tener una viga de arrastre que me va a ayudar a conectar a los elementos. Eso me va a ayudar a transmitir las fuerzas de una mejor forma, al que pues tenemos solo la zapatica con una columna y esa zapata está independiente y no está amarrada a nada, ¿vale? Listo, entonces recuerden, y soy muy enfático acá, estas recomendaciones acá son para viviendas de 1 y de 2 pisos que apliquen al título E. Ya cuando tenemos un estudio de suelos, el estudio de suelo me dice, tenemos que hacer una cimentación tricolosa, podemos utilizar zapata aislada o chorreado, tenemos que hacer pilotaje, ahí tenemos que hacerle caso al estudio de suelos y seguir este procedimiento. Esto de acá es para viviendas de 1 y de 2 pisos. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el ejemplo de una vivienda en la cual nosotros entramos, hicimos una identificación visual y pues inicialmente no encontramos ningún tipo no encontramos ningún tipo de cimentación que se podía ver desde la parte de arriba. Entonces, ¿qué tocó hacer? Esta columnita acá, en esta parte inferior, se hizo un pequeño aplique en el cual pudimos identificar la zapata de esta columna. Pero pues, ¿qué pasa con esa zapata? Esa zapata estaba sola. Entonces, al estar ese elemento solo y no estar amarrado a los demás elementos estructurales, pues eso se empieza a mover como se le da la gana. Y la idea es que toda la estructura se mueva en conjunto, en armonía entre cada uno de los elementos, y no que todos los elementos se empiezan a mover en cualquier dirección. ¿Para qué? Pues para garantizar un mejor comportamiento de esto. Identificado esto, pues uno dice, bueno, vamos a hacer la excavación donde vamos a ubicar las vigas de arrastre. ¿Listo? Recuerden, esto era una vivienda de 2 pisos, ya tenía un segundo piso. Entonces, la idea era hacer unos muros en el primer piso para poder soportar las cargas,